¿Cómo están, amigas y amigos, hermanos y hermanas en Cristo? Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno que podamos estar acá nuevamente. Doy gracias al Señor por este medio, por este canal que nos permite estar en contacto, poder disfrutar de la palabra de Dios. Hace un momento atrás pensaba que me gozaba en realidad en lo que es la expresión de la palabra, poder escucharla. El jueves tuvimos una reunión muy profunda donde pudimos valorar el amor de Dios por cada uno de nosotros y entender un poco más en profundidad. Yo creo que nunca vamos a entender tan profundamente lo que es el amor de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero dentro del acercamiento que pudimos tener el jueves, nos gozamos, lo disfrutamos. Doy gracias al Señor por ello. Si alguno quiere incorporarse, avísenos y les enviamos el link el día jueves para poder disfrutar de ese tiempo de comunión. El tema de hoy es historia de dos hermanas. Y el texto es Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Antes de hablar del texto en sí, quiero hacerles una pregunta. Me imagino que la mayoría de ustedes tienen un hermano o hermana. Ahora la pregunta es, ¿qué es un hermano? Cada vez que alguno de mis alumnos se queja de sus hermanos, les digo que después van a ser tremendos amigos, les digo, van a ser muy amigos, van a ser muy unidos. A pesar de que en el momento, oh, mi hermano, mi hermana, y se quejan, todo eso. Según el diccionario, hermano es una persona considerada con relación a otra, hijo de los mismos padres, o al menos del mismo padre, o de la misma madre. Es decir, desde el punto de vista del mayor, es alguien que llegó para quitar la paz, pero viene decidido a quedarse. Por lo que debo enseñarle rápidamente que el mayor es el que manda. Por otro lado, desde la posición del menor, el otro es alguien que ya está. Llegó antes. Está acostumbrado a que lo manden. Así que, si no juega conmigo, lo acuso. Desde luego, al principio existe una lucha de poderes ahí entre los hermanos y rivalidad que los padres no debiesen permitir. Ojo, no debiesen. En muchos casos lo permiten y lo disfrutan aún más. Pero estos son años para conocerse, son años difíciles. Desde la perspectiva de niño, uno los mira, generalmente tendemos a mirar desde la perspectiva de adulto. Pero uno tiene que ponerse en el lugar, aprender a ponerse en el lugar y ver la perspectiva de niño, recordando lo que fue nuestra infancia, nuestra experiencia. Y uno tiene que aprender a darse cuenta de que los niños a veces sufren, o a veces es complejo para ellos, porque las cosas que ellos quieren chocan de alguna manera con el tema, con lo que quiere mi hermano o mi hermana. Entonces hay que aprender a verlo desde la perspectiva de los niños y no mirar tanto las cosas desde una posición adulta. Las respuestas sí, las respuestas deben ser adultas,
pero aprender a entender la mirada del niño, aprender a mirar el pensamiento del niño, valorarlo. Nosotros lo tuvimos, fuimos niños también, tuvimos, y no menospreciemos esa experiencia, al contrario, valorémosla. Son años para conocerse, apreciarse y valorarse con el fin de llegar a un punto en que lleguen a ser inseparables. Aunque esto no siempre sucede, debido a las distintas realidades que conocemos, nos podemos dar cuenta que no siempre ocurre así. O sea, hay hermanos que pasan años que no se hablan. Hermanos que frente a situaciones así dicen, valoro más a un amigo que a un hermano. O sea, vemos cosas que no deberían ser. Ahora, yo creo que el propósito de Dios es que aprendamos a valorar la amistad de un hermano, porque el amor de un hermano debe ser algo que nos haga inseparables. Ahora, bien, la Biblia está llena de hermanos que nos dejaron un mal ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Caín y Abel, el caso más patético, ¿no? Más que recordamos con más facilidad. Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, los hermanos de José. Acuérdense que lo vendieron los hermanos, cariñosos, como ellos solos. A los hermanos de David, que lo tenían como... Él era el que iba a cuidar las ovejas, los otros tenían, se sentían con rango, con importancia, pero este era el más chico, así que lo mandaban a cuidar las ovejas. Adonías y Salomón. Adonías pensaba que le correspondía a él el reino y no a Salomón, pero como David, había determinado que Salomón iba a ser sucesor, porque Dios se lo había dicho, él quiso hacer una trampa para poder tomar lo que su padre David ya había ordenado. Pero también tenemos casos de hermanos que fueron muy unidos, ¿ya? Y que estaban juntos. Tenemos, por ejemplo, los hijos de Jocabed. Miriam cuidó el destino de su hermano cuando éste fue puesto en una canasta en el río Nilo. Y Aarón llegó a ser el brazo derecho de su hermano Moisés. Me refería a Moisés, en todo caso. Evidentemente también en la Biblia hay otros casos, hay muchos más, hay algunos que no alcanzamos a incluir en este mensaje. Tenemos, por ejemplo, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, también conocidos como los Boanerges o hijos del trueno. Uy, cómo deben haber sido estos hermanitos. Y otros más. También debemos mencionar a Santiago, hermanastro del Señor Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén y autor de la epístola que lleva su nombre. Marta y María, en este caso, ¿cierto? Eran dos hermanas que vivían en la aldea de Betania junto a su hermano Lázaro. Betania, ¿cierto? Era un barrio en Jerusalén. Y parece que Marta era la hermana mayor, porque en el versículo 38 nos dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Y así, Marta se sintió más inclinada a asumir las responsabilidades domésticas, de cuidar la casa y atender a los huéspedes. Cuando Marta se quejó ante Jesús de que María no la estaba ayudando en los quehaceres en la cocina, el Señor le recordó tiernamente: Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte, o sea, sentarse a sus pies para aprender de él. Muchos cuestionan la actitud de Marta, se ha llegado a decir incluso de que la actitud como que representa a la carnal y a la espiritual, cosas así, la práctica y la espiritual, qué sé yo, todo eso. Sin embargo, las escrituras indican que igualmente Marta escuchaba a Jesús,
y que María también servía a la mesa. Ambas mujeres revelan singulares dones espirituales por medio de los cuales servían amorosamente a Jesús. Las dos nos recuerdan la importancia de balancear la devoción personal con los deberes prácticos, ¿ya? Si Marta no hubiera tenido en su corazón o no hubiera valorado o no hubiera dimensionado quién era Jesús, otra historia sería. Pero vemos de que Marta, al igual que María, eran seguidoras de Jesús, ambas, y ambas amaban al Señor. La preocupación legítima de Marta era la de ser una buena anfitriona, la de María, ser una buena discípula. En el judaísmo no había lugar para las discípulas. Esto era exclusivo para los hombres, no era para las mujeres. Es decir, las mujeres no podían aprender, y si debían aprender debían ser de sus padres o de sus esposos, pero no sentarse a escuchar a un maestro. Esto no era bien visto. Sin embargo, el Señor Jesús rompió esta tradición al permitir que las mujeres le siguieran. Y es interesante, o sea, era como una contracultura en ese momento, era como un movimiento feminista actual, así. Jesús permitía de que las mujeres le siguieran, más aún de que le escucharan. Y en este caso, ¿cierto?, las usó como modelo de discipulado. Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, pero le preocupa su confusión y su excesiva entrega a sus múltiples quehaceres, lo que la llevaba a subestimar lo único que realmente necesitaba, esto es, escuchar a Jesús. No parece que Jesús estuviera regañando a Marta en su respuesta. Dijo su nombre 2 veces, como si estuviera llamándole la atención con cariño. Jesús quería que Marta se aprovechara de la misma oportunidad que tenía María. El verdadero Hijo de Dios estaba en su casa y ella estaba lavando platos y ollas en vez de escucharlo. El relato de Marta y María nos enseña que hay más de una manera de servir al Salvador en nuestra propia vida. Los diferentes enfoques de las hermanas al servir al Maestro nos enseñan a respetar y honrar a aquellos que manifiestan el discipulado de diferentes maneras. Las enseñanzas de Jesús en este relato muestran también su perspectiva de que las mujeres eran libres de escoger cómo servir y cómo mostrar su discipulado, tal como los hombres podían hacerlo. Aunque hospitalaria y responsable, Marta también estaba atareada y preocupada en sus ocupaciones. Su protesta da a entender su percepción de que ella era la única que estaba sirviendo. No percibía otra forma de servicio que los demás ofrecían en ese momento, incluyendo a María y al propio Salvador. María estaba, cierto, su labor era escuchar. La labor de Jesús en ese momento era enseñar. Marta representaba el principio de dar, pero con una actitud que no invitaba al Espíritu Santo. Ella estaba molesta, estaba incómoda. Y ella quería hacer lo mejor para Jesús, pero le incomodaba el hecho, de acuerdo también a su pensamiento, a su formación, de que las mujeres no podían estar sentadas escuchando al Maestro. Entonces, desde una perspectiva humana, era lógico que ella estuviera molesta, que estuviera incómoda con lo que estaba aconteciendo. Pero Jesús le dice que escuchar también es importante, porque lo que hizo María fue sentarse a los pies con una actitud de humildad y de reverencia para escuchar la voz de su Maestro, para escuchar la voz de su Señor. Las acciones de María nos muestran lo que es esencial para aquellos que desean seguir a Jesús. Su ejemplo demuestra que podemos mostrar amor por el Salvador al sentarnos a sus pies para aprender y crecer. Esto es interesante. Esto es tremendo.
A veces nosotros estamos tan afanados de hacer cosas, a veces hacer cosas para Dios, que nos olvidamos que lo importante es sentarnos a sus pies para aprender. Es así también que en nuestro afán muchas veces cometemos errores. El afán muchas veces no nos deja pensar con claridad, sino que nos hace enfocarnos en una línea recta de la cual sentimos que si nos salimos de esa línea recta nos vamos a caer o nos vamos a perder. Y no nos permite, como las orejeras que tienen los caballos, ¿cierto?, que no les permite mirar hacia los lados. Tampoco nosotros nos permitimos mirar hacia los lados y queremos seguir en línea recta en lo que nosotros creemos que es correcto hacer. Pero no nos permitimos la oportunidad de parar, descansar y decirle: Señor, ¿qué crees tú que es lo correcto? ¿Qué crees tú que es lo sabio? Tomamos a veces tomamos el camión del afán y seguimos de acuerdo a nuestra perspectiva, no vemos otras perspectivas. Pero hay otras perspectivas, hay otras maneras, hay otras formas. Recuerdo cuando enseñaba, me acuerdo en una oportunidad, en una conversación, enseñaba que había muchas formas de servir. Uno piensa en la labor misionera y piensa: vamos a ir, vamos a mandar un matrimonio allá donde están las tribus perdidas y todo eso. Y nos olvidamos de que hay tantas maneras de servir. Hay tantas maneras de hacer misiones, hasta en educación. Recuerdo que una vez con mi esposa enseñábamos un principio que se llamaba la educación como campo misionero. Y la idea era fomentar esto, fomentar la educación como campo misionero. No solamente en el tema de levantar un colegio y hacer una tremenda infraestructura, un colegio cristiano, no, sino como a los profesionales de la educación, creyentes en Cristo, en su aspecto, digamos, en su vida personal, aprovecharan esas instancias, aprovecharan esa plataforma para enseñar el mensaje del Evangelio a los niños. Y por lo tanto había que ver distintas maneras cómo entregar el mensaje del Evangelio. Y nosotros lo veíamos en la educación por el hecho de que había que partir entregando el Evangelio a los niños para que cuando fueran adultos nunca se olvidaran de él. La respuesta al conflicto de Marta era reconocer que solo una cosa es necesaria. Lleva implícito el profundo poder de la simplicidad. Una cosa es necesaria. Algo simple. Pero simple puede significar algo distinto para cada uno de nosotros. Y esto es importante también. El criterio de ser necesarios no se encuentra en lo que hacemos, sino en nuestros motivos. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer algo? Para algunos, ¿cierto?, lo simple a lo mejor va a ser salir, predicar en la plaza. Para otros, la simple forma de ser necesario es entregando su vida en un lugar apartado, en un lugar donde no hay civilización, no hay internet, no hay nada, etc. Hay diversas formas. Yo creo en un Espíritu Santo que es multifacético. Creo en un Espíritu Santo que es altamente creativo. Y creo también que a nosotros nos falta aprender a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos alumbre en qué forma nosotros podemos servir de la manera más eficiente y en la manera más simple. Independientemente de la manera en que elijamos servir, lo importante es que aceptemos y sigamos a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Puede que servir a la manera de Marta sea lo mejor en algunos momentos, mientras que otras veces se requiera la reacción de María.
o incluso una que no se ajusta a ninguna de estas dos categorías. Podemos adoptar los ejemplos de Marta para servir de la mejor manera. Prestemos atención a nuestra actitud cuando sirvamos a la manera que hayamos elegido, recordando que lo más importante es nuestra determinación de seguirlo a Él. Que siempre nos encontremos a los pies del Salvador, sea sirviendo como Marta o sea escuchando como María. El Señor nos siga bendiciendo y que podamos aprender cada día más de su palabra. Antes de irme, quiero despedirme con una oración. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los que llega este mensaje, para quienes te pido que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y pueda darse cuenta de dónde tú quieres, Señor mío, que sirva de la mejor manera y de la manera en que lo va a hacer también, Señor. Que tú capacites, Señor mío, y que levantes obreros y obreras, Señor mío, que estén dispuestos a servirte para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. El Señor les bendiga.